Buenas tardes, queridas hermanas, queridos hermanos. Pues de nuevo estamos aquí, aunque lejos en distancia física, pero cerquita, gracias a estos artilugios de nuestros días. Y vamos a acercarnos a la palabra del Señor para meditar en lo que implica un texto de la palabra de Dios que encontramos en el profeta Habacuc, en el capítulo 2 y versículo 3. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor, que son tantas. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, bendición para todos los hermanos y hermanas, muy especialmente para los que están pasando por enfermedad. Y también pedimos tu consuelo para los que han experimentado pérdidas de seres amados en estos días. Seguimos esperando y confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si Habacuc, uno de los profetas menores porque sus libros son más cortitos, no menores en importancia. En el capítulo 2 y versículo 3 dice: aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala. Y el profeta Sofonías, otro de los menores, en el capítulo 3 y versículo 8, dice: por tanto, esperadme, dice el Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de mi cielo consuma toda la tierra. Este versículo en particular de Sofonías capítulo 3 y versículo 8, curiosamente contiene en el original hebreo todas las letras del alefato, del alfabeto hebreo. Y no solo eso, sino que también contiene las formas que llamamos en hebreo sofit, es decir, las formas finales de las letras. En este caso, las letras mem, la letra nun, la letra sadik, la letra pe y la letra kaf. Las 5 consonantes que tienen 2 formas gráficas, según ocupen el primer lugar o dentro de la palabra o al final de la palabra. Si están al final de la palabra, tienen entonces una forma distinta. Además, estas 5 letras están relacionadas con el misterio de la redención. La primera de ellas, la mem, en su forma pictográfica, antes de ser una letra para formar palabras, era pictográfica, es decir, la letra tenía una figura que tenía un significado propio, pues algo parecido al jeroglífico egipcio. Pues en su forma pictográfica antigua representa las aguas, el hebreo mayim, que siempre se expresa en singular, aguas y no agua, y se relaciona con el agua de la vida que fluirá en el mundo venidero y que encontramos profetizado en los libros de Ezequiel y de Zacarías. En Ezequiel capítulo 47 y versículo 1 dice el profeta: me hizo volver luego a la entrada de la casa. El Señor siempre llama al templo casa, porque la palabra templo para los hebreos implicaba siempre la presencia de un ídolo, y por eso Dios no lo llama templo, Él lo llama siempre casa, Bet Amikdash, es decir, casa de santidad, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Y continúa diciendo el profeta: y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y en Zacarías, capítulo 14 y versículos 8 y 9, el profeta dice: en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas.
Así se lo muestra el Señor. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Esta letra Mem está en el centro de la voz Emet, es decir, la verdad, y que escribimos con las letras Aleph, Mem y Tau, que son Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. La Mem es la que está justo en medio, con tantas letras a su izquierda como a su derecha. Y la Tau es la última del alefato. Y de esta raíz nos llegan las voces Amén, que es en verdad, ciertamente, verdaderamente, y también Emuná, que es la fe, pero no la fe conceptual, sino la fe como fiarse de Dios con todo el corazón. Ese es el sentido bíblico de la fe. La siguiente letra es la Nun, cuyo significado pictográfico es pez. Recordemos que la anterior Mem representa las aguas, donde viven los seres acuáticos, y nosotros que del agua y de la tierra salimos, somos llamados a vivir en el Mesías. No es de extrañar, por lo tanto, que los primeros cristianos de lengua griega se decidieran a conocer por el símbolo del pez para referirse a Jesucristo, pues con las letras de la palabra pez en el griego, es decir, ichthys, se forma el acróstico Jesús Christos Theu Ios Soter, es decir, Jesús, Hijo de Dios, Salvador. La siguiente letra es la tzadik, cuyo significado es justo, de donde nos llega el sustantivo tzedaká, que es la justicia. Los redimidos son presentados en la Sagrada Escritura como la esposa del Mesías. Y así en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 8 se nos dice que a ella, a la Iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. La letra siguiente es la P, en cuyo origen pictográfico el significado es la boca. La boca, por lo que los sabios antiguos de Israel entendieron que representa al Mesías, como boca de Dios. Y finalmente llegamos a la letra Kaf, que pictográficamente es la palma de la mano, en la cual nuestro Señor nos lleva a sus hijos e hijas. Ahora hay mucho más que podríamos decir sobre el significado de estas 5 letras en su forma sofit, es decir, en su forma final, cuando son letras cerradas, vinculadas a la inalterabilidad de la redención del Señor. La espera del Mesías triunfante, el que vino como Mesías triunfante en la persona de Jesús de Nazaret, no es solamente una virtud, esa espera no solo es virtud, sino el principio de la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es más, esa esperanza actúa en nuestras vidas como un agente purificador. Así lo expresa el apóstol Pablo en su epístola a Tito, en el capítulo 2 y versículos del 11 al 14, donde dice así: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así lo dice también el apóstol Juan en su primera carta universal, primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué?
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De modo que creer en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria es un acto de fe, de acuerdo, pero mayor aún es esperar esa venida, porque la esperanza en certidumbre convertida en espera es una anticipación viva, activa y anhelante. La fe y la esperanza en la segunda venida de Cristo Jesús se reflejan en una sincera anticipación, como leemos en la epístola a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 13, donde se nos dice que en la fe murieron todos estos, se refiere a todos los antiguos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vemos, no es sólo creencia, sino fundamentalmente esperanza, traducida en esperar. La sinceridad de nuestra esperanza se revelará en los frutos de la misma, los frutos de la esperanza. Preguntémonos qué hacemos en nuestra espera del cumplimiento de la esperanza bienaventurada. En el libro de Oseas, en el capítulo 3 y versículos 4 y 5, dice la palabra: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad al fin de los días. Y en Isaías capítulo 33, versículos 5 y 6, se nos dice que será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Él llena a Sión de derecho y de justicia. Él es la seguridad de sus días. Sabiduría y conocimiento son sus riquezas salvadoras, y el temor de Jehová es su tesoro. El más elevado motivo de la fe y de la esperanza es la espera en Dios, íntimamente relacionadas con el santo temor reverente, un tesoro que no puede perder la Iglesia ni puede perder el fiel. Pero preguntémonos, ¿es el santo temor reverente el gran tesoro de la Iglesia? ¿Es nuestro gran tesoro, el tuyo y el mío? Porque ese es el primer mensaje, o el mensaje del primero de los ángeles precursores de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 6 y 7, cuando en la visión de Juan, en Apocalipsis, nos dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio eterno no tiene ningún otro apellido. El Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia termina con las palabras: ven, Señor Jesús. Son palabras que representan no solamente un deseo, no representan solamente un anhelo, que también, sino un clamor y una pasión. Salmo 31, versículo 25. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo 37, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Isaías 49, 23. No se avergonzarán los que esperan en mí, dice el Señor. La venida de nuestro Redentor significa que nuestra redención, hoy latente, se hará patente en la segunda venida de Cristo y se hará patente en nuestra carne. Esa será la culminación de la obra de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, en su resurrección gloriosa, en su ascensión a la casa del Padre, de donde había venido,
y en su regreso en poder y gran gloria para buscar a los suyos. Isaías capítulo 25, versículos 7 y 9. Destruirá en este monte la cubierta tendida sobre todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esta última palabra, salvación, es en el original hebreo Yeshua, es decir, el nombre propio de nuestro Salvador, que hemos latinizado como Jesús, como Jesús, Yeshua, cuyo significado es salvación, liberación. Por eso, quiera Dios, que tan rico es en misericordia, mover nuestros corazones hacia ese clamor, hacia ese anhelo, hacia ese deseo, hacia esa pasión del encuentro con nuestro Señor, Salvador y Maestro, Jesucristo, el Mesías sufriente, que vendrá como Mesías sufriente. Y por eso decimos: ven, Señor Jesús. Que el Señor os bendiga y os guarde. Hasta pronto.